macroeconomía y más allá de que la macro determina en punto la micro, vamos a tratar de focalizar en la angustia de la mayor parte de los argentinos que tiene que ver con estos salarios que no despegan, este dinero que no alcanza y este consumo que también preocupa, ¿no? ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Hola, buenas, ¿cómo andan? Muy bien, buenas, ¿cómo estás? Bueno, a ver, hablábamos, ya contábamos un poco, hicimos todo el análisis de lo que dejó la cadena nacional del presidente Javier Milei y sus expectativas respecto al desempeño del Banco Central, pero ahora concretamente de aquí y de cara al 2027, ¿cuán viable ves una recomposición de los salarios y también una reactivación del consumo, Federico? A ver, vamos a empezar un poquito, intentar interconectar ambas cosas, ¿no? Sí. Fíjate cómo el gobierno lo que está intentando hacer es correr un poco la agenda Ujú. de la discusión que me estás planteando, porque Claro. efectivamente nosotros estamos viviendo ya un periodo muy largo, ¿sí? De 11 meses seguidos, consecutivos, de caída del empleo registrado, por ejemplo. Ujú. Cuando vos ves que como cuando se cae el sector formal de la economía, el sector privado formal, bueno, no, ¿qué queda esperar del sector informal? ¿No? Claro, claro. La verdad que pensar que el consumo se pueda recuperar en el marco de una caída de 11 meses del empleo registrado es difícil. Ahora, uno podría pensar que esa caída, si es cortita, si es chiquita, si cae 11 meses pero cae muy poco, bueno, esto es una situación bueno, que ya se va a repuntar, que bueno, que vemos, que no es tan grave. Ahora, cuando uno hace el análisis del empleo registrado, que es un factor fundamental para entender la dinámica del consumo, la economía del sector formal está expulsando trabajadores como si estuviera en el marco de una devaluación abrupta. Es decir, Mm. hoy el sector formal está comportándose como si tuviera una crisis fuertísima, ¿sí? Y bueno, ese dato, la verdad que pinta un panorama muy, muy complicado porque no hay economía, por lo menos las economías medianas de América Latina, de México, Brasil, Argentina, si les cae el empleo formal, el consumo no se recupera. Sobre eso está la dinámica salarial Ujú. y sobre eso está la dinámica macro, que yo creo que determina en parte muy importante lo que les pasa a todos. Es decir, no creo que la macro esté bien y la micro mal, sino que la macro está mal y por eso la micro está mal. Pero bueno, Ya. eso lo dejo para más adelante. Bueno, mira, sí, porque en general el gobierno lo que hace es elogiar su desempeño en la macro y bueno, decir que ya derramará en la micro, pero bueno, en fin, vos tenés una visión más crítica también respecto al desempeño de la macro. Lo que no podemos negar es que todas las encuestas hoy están dando como preocupaciones centrales salarios que no alcanzan y como bien decías, también el tema del empleo, ¿no? Exacto. La caída del empleo, ni hablar del empleo formal. Mire, a ver, el programa económico tiene un problema muy grande, sobre todo en esta etapa, que es que el gobierno vive de bajar la inflación, ¿sí? La baja de la inflación es lo mejor que tiene el programa Ujú. económico, ¿sí? Ujú. Y cuando bajaba la inflación al inicio del gobierno, ¿sí? En ese mediados, principios de 2024, Claro. ¿sí? En donde el gobierno devaluó inicialmente, pero de repente la inflación se desplomó. Ahí yo discutía con el resto de los analistas, decía, mirá, acá los salarios se están recuperando, ¿sí? Baja la inflación y los salarios se recuperan, la inflación bajó mucho, ¿sí? Y Ujú. efectivamente los salarios, las jubilaciones que están indexadas, todo relacionado a la inflación pasada, claro, cuando baja la inflación se va recuperando. Bueno, ese proceso se terminó en 2025, ya a inicio de 2025 veíamos una tendencia al estancamiento, Claro. y en la mitad del año pasado empezó a acelerar la inflación de vuelta. Entonces, claro, este programa, cuando acelera la inflación, empieza a ser recesivo. ¿Sí? No Claro. estancamiento, recesivo. Y eso lo ves en los números. ¿Qué pasa? Claro, eso se fue acumulando y cuando la inflación ahora bajó un poquito más, Ujú. tiende el estancamiento, no recupera. Con lo Ujú. cual lo que estamos viendo es una consolidación de esa caída que tuvimos en ese periodo, en este último periodo, y que cuando baja la inflación, che, ¿y dónde está la mejora? No, no hay mejora. ¿Sí? Esa es, si Ujú. querés, la pregunta más importante que hay para mí, para justamente conectar la macro con la micro. Es Ujú. decir, vos bajás la inflación, pero esta economía no levanta. Y esa es la explicación de por qué la gente tiene más preocupaciones, porque efectivamente los salarios y el empleo se están contrayendo, no se están expandiendo. Claro, y lo que yo te decía es de cara, o sea, a un 2027 en el que tenemos elecciones y todo lo demás, ¿qué escenario avisorás, más allá de que el gobierno se mantiene muy firme en sus
premisas, pero las encuestas, como decíamos, ya cualquier tipo de encuesta marca estas preocupaciones y marca este termómetro que es real, ¿no? Que el salario no alcanza y que la situación del empleo preocupa, ¿no? Entonces, Efectivamente. también yo lo que te consulto es si ves la posibilidad de, no te digo un cambio de programa o un cambio de timón, porque en este sentido, más allá de todo lo que podamos decir, bueno, se han mostrado consecuentes con respecto a esta política económica. Ahora es una política económica que podría darles un resultado adverso en las urnas. Sí, sí, sin duda. Yo creo que en las legislativas hubo un resultado adverso en las urnas, Mm, en una primera elección. ujú, Lo que pasa es que después eso se dio vuelta y llegó a un resultado electoral que el gobierno lo plantea como una gran victoria en el marco de un salvataje del mercado de cambios que no se vio nunca, ¿sí? Que fue inédito, que es mm, esto de Estados Unidos, Bessent y Trump mm, poniendo como un seguro de cambio que hizo que, bueno, Argentina tuvo una devaluación pero no fue tan brusca y eso justamente es lo que dice, bueno, mira, no hay una crisis financiera, no hay una crisis cambiaria, que es lo que mm, siempre suele pasar, entonces más o menos la cosa está bien. Un poco está eso, no sé si ustedes lo notan igual que mm, nosotros, pero a nosotros nos parece que hay una especie de confusión en la opinión pública, en la política, mismo, digo, en las discusiones que uno tiene, que pareciera que la única forma que tiene Argentina de tener una crisis económica es una crisis con una gran devaluación. No mm, pasa. Y está pasando otro tipo de crisis. ujú, Es una crisis que es larga, mm, es una crisis que va ajustando y no tiene perspectiva. Y mm, justamente para responder la pregunta respecto a la perspectiva, este programa económico tiene varios grandes problemas que tienen que ver con cómo está articulada la política macro. Por ejemplo, mm. el gobierno bajó la tasa de interés y quiere impulsar el crédito, pero el crédito no aumenta. ¿Por qué? Porque hay una mora grande, es decir, hay una Claro, irregularidad. Hay claro, mucha claro, gente que no puede devolver los créditos. ¿Por qué no puede devolver los créditos? Porque no tiene ingresos. claro, Entonces, porque ¿qué pasa? Si vos no aumentás los ingresos, no se sanea el problema de los créditos y por lo tanto el motor del crédito, que es un motor tradicional de este tipo de programas, no funciona. Bueno, efectivamente es lo que está pasando. O sea, impulsa la política monetaria y sin embargo el crédito no sube y por lo tanto no sube el consumo, etcétera, etcétera. La claro. política fiscal tiene una política fiscal restrictiva, con lo cual no tiene la posibilidad de aumentar el gasto de infraestructura, que se lo pide todo el arco político, dice, y aumenten en las rutas, están muy mal, el gasto de los hospitales, las escuelas, etcétera, Mm, y eso el gobierno, como vos bien decís, es inflexible. Dice, yo la política fiscal la mantengo muy rígida, en el mm, marco de aumentar los subsidios, etcétera, por la crisis internacional. Entonces tiene una política fiscal, no tiene oxígeno por la política fiscal. Y la política de ingresos, la política salarial, es una política salarial que es usada para aguantar la inflación, para mm, mostrar números de inflación lo más bajo posible. ¿Qué pasa? Y bueno, lo que está pasando es que justamente la inflación no baja como quiere el gobierno, y como no baja como quiere el gobierno, la política salarial lo que hace es convalidar esta situación de estancamiento, semi-recesión que estamos viviendo ahora, ¿sí? En donde el empleo ajusta, los salarios ajustan, porque, bueno, justamente esa política macro no logra bajar la inflación del todo, ¿sí? O de la manera abrupta que necesitaría el gobierno, y el gobierno se ve entrampado en esta situación, en donde mm. por su propio programa la economía no se expande. Sí, recordemos que habían augurado un índice de 0, algo que no termina de llegar, si bien en estos últimos meses los indicadores han sido más favorables que los que venían teniendo. De todas formas, tenemos, como decíamos, todo este historial del consumo planchado, lo vemos, está muy a la vista, por ejemplo, en el comercio, ¿no? Comerciantes que fueron aguantando, 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 hasta que finalmente ya estamos viendo los carteles de locales en alquiler, ¿no? Persianas bajas, y bueno, esto se traduce también en recorte en el empleo, ¿no? Lo focalizamos Es en el que comercio, justamente pero lo expandimos también a empresas, incluso a Es una que justamente el industria, ¿no? problema que tiene, el Mm, problema que tiene el gobierno es que no puede terminar de bajar la inflación. La inflación que queda es recesiva, licúa las jubilaciones, licúa el gasto público, mm, licúa muchos salarios que no pueden subir al ritmo de la inflación, mm, y al mismo tiempo, esa baja que vos mencionás, que efectivamente bajó la inflación de ese 3,4 al dos por sí, sí, ciento, sí, no es expansiva. claro. ¿Entendés? Entonces, el camino que tiene el gobierno para expandir la economía bajo su propio programa no funciona. Y eso es central, porque eso te da una Mm, mirada hacia adelante mm, que te atrapa al gobierno. Entonces es bastante lógico que el gobierno, en vez de seguir discutiendo los números de inflación y seguir discutiendo cómo hace para expandir la economía, se pone a discutir reformas, se pone a discutir otras cosas que hacen a la discusión pública para que
para que no quede entrampado en esta situación que estamos contando, en donde, bueno, mirá, la preocupación de la población, lógicamente, en un esquema, como te decía hace un ratito, que cae 11 meses seguidos el empleo formal, la verdad que no tiene salida. Federico, ¿vos no vislumbrás entonces que el año que viene puede haber una mejora en estos indicadores o en el rumbo, teniendo en cuenta que es un año electoral y el gobierno va a intentar dar esa muestra? claro, que eso apalanque una eventual reelección de Javier Milei? Pero eso es lo que creo que te lo estás contestando vos mismo, que es, bueno, va a intentar hacerlo. Bueno, si lo va a intentar y estamos analizando que este programa no funciona, bueno, efectivamente van a tener que pasar otras cosas respecto a cómo funciona este programa, es decir, un cambio de rumbo para que la economía arranque. ¿Sí? Bajo los pilares actuales del programa económico, nosotros vemos que esta tendencia de estancamiento y hasta la contracción de ingresos en algunos segmentos no se revierte. Sobre todo frente a una eventual segunda vuelta, que en realidad la mayoría de los analistas coinciden que en este presente, ¿no? Resulta inviable hablar de un triunfo en primera vuelta. Veremos qué pasa, ¿no? De aquí al año próximo, pero incluso de cara a una segunda vuelta ya tenés que tener prefijado un rumbo diferente o al menos algunas, no sé, correcciones, modificaciones, no sé, como queramos llamarle, ¿no? Y la verdad que las llaves al momento no están claro, al momento no están en el horizonte, ¿no? A ver, yo creo que este gobierno es muy pragmático, ojo, es un gobierno pragmático, o sea, si uno ve la reforma del Banco Central que plantea el gobierno, hay cosas que no hace el gobierno hoy y las plantea por una reforma, como por ejemplo no financiar con utilidades del Banco Central al Tesoro. Claro. Hoy hay financiamiento del Banco Central al Tesoro y lo hace este gobierno, lo hizo varias veces. Entonces plantea una reforma para no hacerlo. ¿Y por qué? ¿Por qué no lo hace? No lo hace. Entonces, hay un nivel de pragmatismo muy grande, hay que tener mucho cuidado con las cosas que se dicen y después las cosas que se hacen. Este gobierno tiene mucho de eso, ¿sí? Por eso hay ciertas confusiones, como esto que decía, de que el gobierno dice que la macro está bien, pero no llega a la gente, y la verdad que en lo que estamos analizando juntos ahora... Exacto, sí, esta cuestión, no claro, esta ¿sí? cuestión de... Entonces hay una confusión ahí, no es que no llega, sino que no funciona. Bueno. Es otra cosa, es diferente, no existe ese bienestar planteado desde la macro, no existe, básicamente porque la economía está estancada y la gran mayoría de los sectores no crecen, sino que se contraen. Entonces, eso no significa un esquema macro que funcione bien. Los esquemas macro que funcionan bien son esquemas que hacen que la economía crezca. Este esquema no funciona porque la economía no crece. Bueno, te queremos agradecer muchísimo. Bueno, y para sintetizar, un gobierno nacional que de momento por lo menos nos está dando señales de escuchar el viento, ya que estamos con viento, ni siquiera el viento sonda que tenemos acá, pareciera que escuchan. Así es que bueno, te queremos compartir un abrazo. Hasta prontito, Federico. Hasta pronto, muchísimas gracias. Bueno, dialogábamos con